Para mí, la empresa familiar no eran frías salas de juntas ni cifras en una hoja de cálculo. Eran mis manos manchadas de tierra fértil. Era Viñedo Sol de Plata, el sueño que mi madre había construido literalmente desde la raíz y que yo ahora dirigía. Era el olor a uva madura en octubre y el silencio fresco de la bodega al amanecer. Mi padre, desde que mamá murió, se había refugiado en los números. Se convirtió en el CEO, el traje gris que firmaba los cheques, mientras yo era la sangre y el alma del vino. Hablábamos idiomas distintos. Yo hablaba de terruño, él hablaba de márgenes. Últimamente, su distancia era un abismo. Se enterraba en su despacho con abogados que no conocía, mencionando reestructuraciones y optimización fiscal. Yo sentía el aire viciado, un sabor metálico en el paladar como cuando se acerca una tormenta de granizo. Él me aseguraba que todo era para proteger el legado, pero el legado de mi madre no se protegía vendiendo sus raíces. Lo que yo no sabía era que, mientras yo cuidaba las cepas, mi padre estaba cortando el tronco principal en secreto con un hacha afilada por la codicia. Y estaba a punto de descubrirlo. Y así comenzó todo. El aire en mi oficina siempre era frío, incluso en verano. Estaba excavada junto a la bodega principal, y el olor a roble húmedo, a tierra y al leve dulzor del mosto fermentado, se filtraba por las paredes de piedra. Era el olor de mi vida, el olor del legado de mi madre. Yo estaba enterrada en las proyecciones de la cosecha de invierno, con los dedos manchados de tinta de bolígrafo y la luz azul del monitor bañando mi rostro en la penumbra. Odiaba los números, pero eran un mal necesario para proteger el vino. Mi padre, en cambio, vivía en ellos. Desde que mamá murió, se había retirado de la tierra y se había encerrado en el cristal y el acero de las oficinas centrales en la ciudad. Un pitido agudo rompió el silencio. Un correo era de Marta, la asistente de mi padre desde hace 20 años. Una mujer que me había visto crecer, que me preparaba chocolate caliente cuando me saltaba a la escuela para esconderme en los viñedos. El asunto decía Revisión Logística Q4. Suspiré, abriendo el archivo. Probablemente más facturas de transporte infladas o costos de aduana que mi padre quería que yo optimizara. Abrí el documento adjunto, un Excel aburrido, pero algo más captó mi atención. Marta, en su prisa, no había adjuntado solo el archivo. Había reenviado una cadena de correos completa, normalmente lo habría ignorado. Pero la línea de asunto original, justo debajo del reenvío de Marta, hizo que se me helara la sangre en las venas. Asunto, RE, transacción VSP Holding Aetel Final, BSP. Viñedo Sol de Plata, mis dedos se movieron solos, abriendo el hilo. Eran correos de un bufete de abogados que no reconocía. Valdivieso y Roca. No eran nuestros abogados. Los nuestros los había elegido mi madre. Estos sonaban caros y fríos. Leí el último mensaje, enviado hacía apenas una hora a mi padre. Estimado Ricardo, le confirmamos que la ventana de cierre para la transferencia final de activos está programada para este viernes a las 17 horas. Aetel Holdings recibirá la titularidad completa, según lo acordado en el anexo B4. Su presencia no es requerida. La firma del poder notarial es suficiente. Felicidades por una transición limpia. Mis ojos leyeron las palabras, pero mi cerebro se negaba a entenderlas. Las releí. 1, 2, 3 veces. Transferencia final de activos, titularidad completa, Aetel Holdings. Un zumbido comenzó en mis oídos. Esto no era una reestructuración fiscal como me había dicho mi padre. No era una optimización. Esas palabras no requerían un holding desconocido ni una titularidad completa. Mi padre estaba en la capital en un supuesto viaje para negociar con nuevos distribuidores asiáticos. Su presencia no es requerida. Felicidades por una transición limpia. Se me revolvió el estómago. Sentí el sabor metálico del pánico, el mismo que sentí el día que mi madre no despertó. Era un sabor a pérdida irreversible. Miré el calendario de mi ordenador. Viernes. Eso era. En 3 días, me levanté tan rápido que la silla golpeó el escritorio. El aire frío de la bodega me golpeó el pecho, pero no podía respirar. Mi padre, el hombre que me había enseñado a podar las cepas, el que me leía cuentos sobre la diosa de la vid. ¿Me estaba haciendo esto? Agarré el teléfono. Mis manos temblaban violentamente. No podía llamar a mi padre. Él me mentiría. Ya lo estaba haciendo. No podía llamar a Marta. Ella lo encubriría por lealtad. No podía llamar a los abogados de la familia. Porque si mi padre usaba un bufete externo, significaba que los nuestros ya estaban neutralizados. Necesitaba a alguien que no le debiera nada a él.
Alguien que me debiera lealtad a mí. Busqué el número en mis contactos. Era un nombre que no había marcado en meses, pero que siempre estaba ahí como un ancla. El teléfono sonó una vez. 2 veces Elena. Su voz sonó somnolienta al otro lado, y por un segundo recordé que eran las 6 de la mañana en la ciudad. Elena, soy Ana. Mi voz se rompió. Traté de tragar el nudo en mi garganta. Necesito ayuda. Creo que mi padre está vendiendo la empresa. A escondidas hubo un silencio al otro lado. Luego, el sonido de sábanas moviéndose, seguido de un clic, probablemente el de su lámpara. Estoy despierta, dijo Elena. Su voz de repente clara como el hielo y afilada como el acero. Dime, absolutamente. Todo. Mi voz temblaba tanto que tuve que sentarme en el suelo de piedra de la oficina. El frío se filtró a través de mis pantalones de trabajo, pero no me importó, le acabo de reenviar el correo. Mis dedos apenas obedecían, manchando la pantalla de mi móvil. Elena, no sé qué es Ethel Holdings, nunca he oído hablar de Valdivieso y Roca, y mi padre. Él me dijo que estaba en Asia. Me dijo que eran nuevos distribuidores. Al otro lado de la línea, el silencio de Elena era denso, tangible. Oía el tecleo furioso de su ordenador. Ella no trabajaba en un rascacielos de cristal. Su bufete era pequeño, casi una trinchera legal, en un edificio antiguo del centro, donde luchaba por causas perdidas y ganaba casos que nadie más tocaría. La habían subestimado toda su vida, igual que a mí. Por eso la llamé. Vale, lo tengo. Su voz era ahora plana, profesional, despojada de toda somnolencia. Transferencia final de activos. Poder notarial. Ana, esto no huele bien. Esto apesta. Pero, ¿un poder notarial? Tartamudeé, el corazón golpeándome las costillas. Él es el CEO. Yo soy la directora de operaciones. No puede simplemente venderlo todo sin mi firma, ¿verdad? Mamá nos dejó la empresa a los dos, no dijo Elena, y la pausa que siguió fue aterradora. No sin tu consentimiento, a menos que él tenga un poder que anule el tuyo. Oh, su cayó. ¿O qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro, o a menos que esté usando algo antiguo. Algo que tu madre firmó hace años, cuando quizás estaba enferma, y que él nunca revocó. Un escalofrío me recorrió. La negación era una bilis amarga en mi garganta. No, mi padre no haría eso. Él amaba a mi madre. La gente hace cosas extrañas cuando hay dinero de por medio, Ana. Y el duelo. El duelo lo tuerce todo. Escucha, no podemos especular. Necesito hechos. ¿Puedes averiguar algo? Pregunté, sintiéndome como una niña. Sé que no eres abogada corporativa. Soy litigante, me cortó, y pude oír la ofensa en su voz. Mi trabajo es encontrar la verdad que la gente esconde en contratos de 1000 páginas. Lo que me pides es peligroso. Valdivieso y Roca no es un bufete de barrio. Son tiburones. Si husmeo en los registros públicos ahora, alertaré a sus sistemas. Sabrán que alguien está mirando. Entonces, ¿qué hacemos? El pánico volvía a subir. Lo haré extraoficialmente, él dijo, y pude oírla sonreír. Tengo un par de favores que me deben en el registro mercantil. Contactos que no aparecen en Google. Pero necesito que me prometas algo, Ana, lo que sea. No hables con nadie. No con tu padre. No con Marta. No con el capataz del viñedo. Eres la hija del dueño que está revisando las proyecciones de cosecha, ¿entiendes? Si tu padre sospecha que sabes algo, acelerará el cierre. Enterrará la transacción tan profundo que necesitaremos un ejército de arqueólogos legales para encontrarla. Y para el viernes. No tendremos tiempo de asentí, aunque no podía verme. De acuerdo. Actuaré normal bien. Ahora, ve a casa. Dúchate. Come algo. Parecerás una loca si te quedas en la bodega. La normalidad es tu camuflaje. Yo te llamaré en cuanto tenga algo. Y Ana, sí, prepárate. Su voz se suavizó por un instante, volviendo a ser la chica con la que robaba uvas de las viñas. Porque si esto es lo que parece, la tormenta que viene va a arrasarlo todo, colgó. Me quedé en el suelo frío, el teléfono apretado en la mano. La bodega, mi santuario, de repente se sentía como una tumba. El olor a roble ya no era reconfortante. Olía a madera vieja, a final. Elena tenía razón. Tenía que fingir. Tenía que levantarme, salir de esa oficina y caminar hacia el sol, fingiendo que mi mundo no estaba a punto de ser vendido bajo mis pies. La cautela se asentó sobre mí como un sudario. Cada sombra en el pasillo, cada susurro del viento entre las hojas, sonaba como una traición. Hice lo que Elena dijo. Salí de la bodega, parpadeando bajo el sol de la mañana, que parecía demasiado brillante, casi agresivo. El mundo seguía girando. Los jornaleros ya estaban en las hileras del este.
sus voces resonando en la distancia, una melodía familiar que hoy sonaba discordante. Me obligué a caminar hacia la casa principal, la casona de adobe y madera donde había crecido y que ahora se sentía hueca. Me preparé un café que no quería. El líquido amargo me quemó la garganta. Sostenía la taza con ambas manos, no para calentarme, sino para dejar de temblar. Normalidad, me repetía. Eres sana. Estás revisando las proyecciones. Mi teléfono vibró sobre el mármol de la cocina. No era Elena. Era él. La foto de mi padre apareció en la pantalla. Una foto antigua de la última Navidad que pasamos con mamá. Los tres sonriendo, manchados de salsa de la cena. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Dudé. Si contestaba, ¿se me quebraría la voz? Si no contestaba, ¿sospecharía? Deslicé el dedo. Papá, mi voz sonó sorprendentemente firme, dije. Qué bueno oírte. Su voz era pura jovialidad, un trueno de falsedad que retumbó en mi oído. ¿Cómo va la mañana? ¿Esas uvas Malbec ya están listas para la prensa? Hablaba de las uvas. El hombre, que no había pisado el campo en 2 años, de repente era un experto enólogo. La bilis subió por mi garganta. Estamos en ello, dije, seca. Miré por la ventana hacia las colinas que mi madre tanto amaba. La acidez es buena este año, bien, excelente. Hubo una pausa y supe que él estaba calibrando. Él conocía mi tono. Sabía cuando estaba enfadada. Oye, Marta me comentó que estabas algo intensa con las proyecciones de logística anoche. Aquí estaba. La mentira, solo revisaba los números, papá, como me pediste. Claro. Su risa fue condescendiente. Escucha, Ana. Sé que últimamente ha habido mucho movimiento. Abogados nuevos, reuniones. No quiero que te preocupes. Que no me preocupe, no pude evitarlo. El hielo en mi voz era palpable. Hay rumores en las oficinas. Se habla de Valdivieso y Roca. Se habla de un holding sí, Aetel Holdings. Dijo el nombre como si fuera una molestia menor. Como un mosquito en la habitación. Es exactamente por eso que te llamaba. Quería aclararlo antes de que tu imaginación se desbocara. Mi imaginación. La palabra me golpeó como una bofetada. Es solo una fusión estratégica menor. Ana, el tono que usó era el mismo que usaba cuando yo tenía 8 años y me explicaba por qué no podía tener un pony. Estamos absorbiendo parte de su logística de distribución. A cambio, ellos reciben una participación mínima. Es sinergia. Papeleo aburrido que te ahorrará los dolores de cabeza de las aduanas. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Eran suaves, razonables y completamente falsas. El correo que yo había leído no hablaba de participación mínima, hablaba de titularidad completa, ¿una fusión? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Exacto. Y estos tipos de Valdivieso son los mejores en esto. Por eso los traje. Los abogados de tu madre, que en paz descanse. Eran maravillosos para la tierra, pero esto es la Liga Mayor, hija, ahí estaba. Incluso usaba a mi madre en su contra. Papá, empecé, pero él me interrumpió, su tono cambiando de paternal a severo. Ana. Te conozco. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Sé que te aferras a esto. Te aferras al pasado, a cómo tu madre hacía las cosas. Pero el mundo cambió. El negocio debe evolucionar o morirá. Y yo estoy aquí para proteger su legado. ¿Entiendes? Protegerlo de todo. Protegerlo de ti, pensé. No te dejes llevar por sentimentalismos de niña asustada, dijo, y esa fue la frase que lo rompió todo. La grieta se convirtió en un abismo. Confía en mí. Soy tu padre. Ahora, deja los números en paz y concéntrate en lo que haces bien. Hacer vino. Yo me encargo de los tiburones. La llamada finalizó con un clic satisfactorio de su parte. Me quedé inmóvil. El café en mi taza estaba helado. Él no solo me estaba mintiendo, me estaba menospreciando. Estaba usando mi amor por mi madre, mi amor por esta tierra, como un arma para pintarme como una histérica. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto .iline.ting o algo. Es peor de lo que pensamos. Reúnete conmigo. Ahora, la sospecha ya no era sospecha. Era un bloque de granito en mi estómago. Mi padre no solo estaba vendiendo la empresa, la estaba regalando, y me estaba borrando del mapa a mí en el proceso. No tardé ni 15 minutos en llegar a la ciudad. Conduje como si el coche fuera una extensión de mi propia furia. Dejé atrás el olor a tierra mojada y lo cambié por el aire denso y metálico del tráfico de la capital. Estacioné mi camioneta, cubierta de polvo de viñedo, frente al edificio de piedra gris donde Elena tenía su bufete. El contraste era abrumador. En mi mundo, las raíces eran profundas.
Aquí, todo era superficial y acelerado. La oficina de Elena no tenía vistas panorámicas ni muebles de caoba. Era espartana, funcional, llena de cajas de archivos y libros de derecho apilados. Ella estaba sentada en su escritorio, que era una extensión desordenada de su mente brillante. Había 2 vasos de agua y un grueso fajo de papeles perfectamente ordenados frente a ella. Debí entrar, dijo, sin levantar la vista. Los abogados corporativos deben venir, Ana. Tienes el sol en el cabello y tierra en las botas. ¿Qué encontraste? Fui directa. El aire estaba cargado de electricidad. Elena me hizo un gesto para que me sentara. Su calma era más aterradora que el pánico. No es una fusión. Ana, no es una participación mínima. Deslizó el fajo de papeles hacia mí. La portada era un lenguaje seco y legal, pero la tinta negra era inconfundiblemente una sentencia de muerte. El membrete de Valdivieso y Roca parecía sonreír cínicamente. Esto es un contrato de venta total, dijo Elena, señalando una línea. Venta total de activos y propiedad intelectual de Viñedo Sol de Plata S.A. Bethel Holdings. Lo encontré enterrado en el registro mercantil bajo una categoría de transferencias interholding que solo un lunático o un genio de la evasión habría usado. Me incliné sobre la mesa, mis ojos fijos en las palabras, buscando un resquicio. Una cláusula que dijera excluyendo la participación de la cofundadora, Ana. No había nada. El papel se sentía frío como la piel de un lagarto, pero ¿por qué? Pregunté, sintiendo un nudo de incredulidad en la garganta. ¿Por qué vendería todo? Él es el CEO. Podríamos haber hablado de esto. La pregunta correcta no es por qué, sino como Elena levantó un solo dedo y en ese gesto concentró toda la gravedad de la situación. Tus estatutos de fundación son claros. Como cofundadora minoritaria, tú tenías derecho de veto sobre cualquier venta total. Entonces, ¿dónde está mi firma? Elena me miró a los ojos. En el fondo de su mirada vi lástima, pero también una furia controlada. No hay ninguna firma tuya, Ana. Sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado. Entonces, el contrato es inválido. Podemos detenerlo. No tan rápido. Tu padre usó esto. Deslizó un segundo documento, mucho más amarillento y delgado. Era un poder notarial de hace 10 años. La firma, la reconocí al instante. Era la letra elegante de mi madre. El poder notarial era amplio. Casi una carta blanca, firmado por ella cuando su salud comenzaba a flaquear, para que mi padre pudiera tomar decisiones médicas y financieras en su nombre. Era un acto de amor y confianza total. Él revocó los estatutos de fundación usando este poder notarial. La voz de Elena era baja, casi un murmullo de respeto por la atrocidad legal. Alegó que tu madre, antes de morir, le dio autoridad única para administrar y disponer de los activos para asegurar el bienestar futuro del negocio. Y lo hizo. Lo firmó él solo, como si mamá estuviera firmando a través de él. La sangre me hirvió, no por el dinero, sino por el ultraje. Él no solo me estaba traicionando a mí, estaba profanando la memoria de la mujer que lo había amado y confiado en él hasta el último aliento. Había usado el último acto de amor de mi madre como un arma legal para despojarnos de todo. Él lo planeó, murmuré, apretando los puños. Las palabras de la fusión estratégica que me había susurrado por teléfono ahora sonaban a burla. Es un fraude. Es una traición, sí. Y sí, legalmente es fraudulento en espíritu, corrigió Elena. Pero en la forma, está impecablemente ejecutado. Tan impecablemente que ha pasado el filtro de los tiburones de Valdivieso. Señaló un punto en el contrato de venta, cerca de la fecha. El contrato está preaprobado. El dinero está en depósito de garantía. La transacción se cierra electrónicamente. La última ventana para detenerla, sin entrar en un litigio de años. Elena se recostó en su silla, sus ojos oscuros llenos de seriedad. Es el viernes. A las 17:07, 2 horas. Solo eso nos separaba de la ruina total. El shock inicial se convirtió en una determinación glacial. Él había cavado la trinchera. Ahora yo tenía que prepararme para la guerra. 72 horas. La frase de Elena no era una cifra, era el golpe seco de un martillo de juez. Lo dijo en voz baja, pero el eco sonó en mi cabeza como una sirena de alarma. El viernes, a las 5 de la tarde. Una transferencia bancaria internacional y es irrevocable. El aire en el pequeño despacho se había vuelto denso y irrespirable. La desesperación se instaló como una fiebre. Miré el reloj de pared. Eran las 11 de la mañana del miércoles. Cada segundo que pasaba era una astilla que se clavaba más hondo. Tiene que haber una manera de llamar al banco, de alertar al consejo, dije, levantándome de golpe. Sentía la necesidad física de correr, de gritar.
de desmantelar la estructura de mentiras con mis propias manos. Elena me obligó a sentarme con un gesto firme, sin tocarme. Calma, la desesperación es un lujo que no podemos permitirnos. Tu padre estructuró esto para que fuera una bala limpia. El banco actuará bajo las instrucciones del CEO de VSP. ¿Qué es tu padre? El consejo, salvo los independientes, está compuesto por socios que él ha manejado durante años. Si llamas, él dirá que estás histérica, que intentas sabotear una operación vital de optimización. Me pase las manos por el pelo. Frustrada, la sensación de impotencia era demoledora. Él había pensado en todo. Había tejido esta trampa, legalmente impecable, usando la confianza de mi madre como el hilo más fuerte de la red. ¿Cómo pudo ser tan cínico? Murmuré, la palabra traición resonando entre las paredes. Usar un poder de hace 10 años. Eso es lo que nos da una fisura, Ana. Es la prueba de la mala fe. Del fraude en espíritu, explicó Elena, encendiendo su ordenador y sus ojos brillando con una luz calculadora. Pero la justicia es lenta. No vamos a ganar una demanda por fraude en 72 horas. Necesitamos un arma más rápida. ¿Y cuál es? Tenemos que ir por el comprador. Aetel Holdings. Elena abrió una nueva ventana.mgl es de líneas de código y texto legal fluyeron por la pantalla. Tu padre, o más bien Valdivieso y Roca, se aseguró de que la venta pareciera legal en el lado del vendedor tu padre, pero descuidaron el lado del comprador. Porque asumieron que no habría nadie lo suficientemente loco o rápido para buscar un holding fantasma. Es probable. Si Aetel Holdings no tiene la liquidez necesaria o si su origen es dudoso, podemos pedir una suspensión temporal de la transacción. Un juez tiene que ver algo que ponga en riesgo el interés público o la solvencia de la empresa vendida. La idea era brillante, pero la tarea parecía imposible. Encontrar una mancha en un holding internacional en menos de 3 días. ¿Cómo se supone que voy a buscar la paja en el pajar de un holding en Liechtenstein o dónde? ¿Sea que se escondan? Mi voz se elevó, incapaz de contener la frustración. El miedo de perder el trabajo de mi vida. El legado de mi madre era físico, tú no lo harás. Yo sí. Elena tecleaba furiosamente, abriendo bases de datos que no conocía. Ahora. Tú vas a volver a Viñedo Sol de Plata. Te vas a poner el traje de directora de operaciones. Vas a hablar de la cosecha con tus capataces. Vas a llamar a tu padre y le preguntarás casualmente si necesita que le envíes algún documento adicional sobre la fusión de logística. Y si me pregunta por qué, dirás que quieres estar preparada para la sinergia de la que te hablo. Elena hizo una mueca, imitando el tono corporativo de mi padre. Necesito que te ganes su confianza. Necesito que él crea que su plan funcionó. ¿Qué te neutralizó emocionalmente? ¿Quieres que me arrastre? Quiero que uses tu rabia como combustible y tu normalidad como escudo. Si él acelera el proceso por sospecha, perdemos. Pero si cree que tiene todo controlado, tendremos hasta el viernes a las 16:59. Me levanté. La desesperación no había desaparecido, pero se había transformado en una energía fría, focalizada. Eran 72 horas de mentiras, de fingir que todo estaba bien mientras el mundo se desmoronaba. Miré los papeles sobre la mesa, el contrato de venta total. La prueba de la traición. La lucha ya no era por el dinero, era por la dignidad y por la memoria de mi madre. Voy a hacer que se arrepienta de haberme llamado niña asustada, dije, sintiendo la dureza en mis propias palabras. Elena asintió, sin dejar de teclear. Bien. Ahora. Ve, Diana. Yo te llamaré con lo que encuentre. Puede que no te guste. Las 24 horas siguientes a la reunión con Elena fueron una tortura. Fingir, sonreír, hablar de los niveles de azúcar de las uvas, reírme de un chiste malo de uno de los capataces, mi padre. Me llamó por la noche desde su hotel en la capital. Le pregunté sobre la sinergia con Aetel Holdings, usando exactamente las palabras corporativas que Elena me había entrenado a usar. Me alegra que por fin lo entiendas, Ana dijo, sonando aliviado. Era el alivio de un tramposo al que han felicitado por su juego. Es solo papeleo que me permite proteger. Y dejó la frase en el aire, colgando como una bandera media asta. Lo dejé tranquilo, alimentando su ilusión de control. El jueves por la noche. Casi a medianoche, mi teléfono vibró. Elena. Su número. Brillaba en la oscuridad de mi habitación, cortando el silencio del viñedo como un bisturí. ¿Lo tienes? Pregunté, mi voz baja y rasposa por la tensión acumulada.
Lo tengo, susurró ella. Incluso a través del teléfono, su tono era de profunda furia contenida. ¿Y bien? El holding es una cáscara vacía en Chipre. Es peor que eso, mucho peor. Oye el tecleo rápido en su teclado. Buscando el archivo, Aetel Holdings es un laberinto. Una sociedad offshore en Islas Caimán con una subestructura en Luxemburgo. Diseñada para que ni la CIA sepa quién la dirige. Es el típico fantasma creado para comprar barato, liquidar rápido y desaparecer sin pagar impuestos. Me senté al borde de la cama, la almohada fría contra mi espalda. ¿Quién es el dueño? Me costó 14 horas y la promesa de un favor ilegal a un registrador. Pero llegué al director fiduciario. Y de ahí al beneficiario real. No es un gran fondo de inversión, Ana. Es una persona, hice una mueca. ¿Quién? ¿Un millonario cualquiera? No. Es alguien que conocemos muy bien. Alguien que no ha pisado Sol de Plata en 20 años. Pero que ha respirado venganza contra tu madre desde el día que se casó con tu padre. Mi mente se paralizó. ¿Venganza? Contra mi madre, Roberto, la palabra salió de mis labios como un sabor agrio y familiar. Roberto. Mi tío Roberto. El hermano menor de mi padre, Elena no tuvo que confirmarlo. Sentí el golpe en la boca del estómago. Bingo. Roberto Velázquez es el director y único beneficiario de Aetel Holdings. Roberto era la oveja negra. Un hombre brillante que mi madre había expulsado de la dirección de la bodega hacía 2 décadas por robar fondos. Él nunca se lo perdonó. Juró que, si ella no le dejaba viñedo Sol de Plata, él se aseguraría de que nadie lo tuviera, pero ¿por qué? La furia dio paso a una confusión helada. Esto ya no era solo un fraude corporativo. Mi padre lo odia. Mamá lo desheredó. Sabía que quería destruir la empresa. Porque, de todas las personas, le vendería el legado de mi madre acentuada exactamente. Eso no tiene sentido financiero ni emocional. A menos que mi padre no esté actuando por su propia voluntad. Elena suspiró. Un sonido agotado. Lo que encontré es que Roberto estuvo involucrado en un esquema de inversiones fallido hace unos 10 años. Desapareció con deudas masivas. Si tu padre le está vendiendo la empresa a Roberto, es porque Roberto tiene algo sobre él, algo poderoso. El cuadro mental se completó y era una pesadilla. Mi padre no era solo el ladrón, era la víctima, o más bien, el peón. Estaba siendo chantajeado o estaba saldando una deuda secreta. Y el precio era Sol de Plata. La traición. Ahora tenía múltiples capas. Mi padre me traicionó por desesperación y Roberto usó esa desesperación para cobrar una vieja venganza. Esto cambia el juego, Ana, dijo Elena. Y su voz recuperó su filo de abogada de trinchera. Ya no estamos solo ante un simple fraude de poder notarial. Ahora tenemos un motivo claro para alegar coacción. Influencia indebida y posible conspiración. ¿Qué hacemos ahora? ¿Llamamos a la policía? No. La policía tardará semanas en entender el entramado offshore. Tenemos hasta mañana a las 17. Necesitamos el motivo de tu padre. Necesitamos que él confiese la coacción. No legalmente, sino emocionalmente. Si podemos probarle al juez que tu padre está actuando bajo presión para pagar una deuda personal a su hermano. Todo el acuerdo se cae por un conflicto de intereses masivo. Quiere que lo confronte. Quiero que vayas a la capital, que lo mires a los ojos y que lo rompeas. Necesitamos que te diga, aunque sea en voz baja, ¿qué deuda está pagando? Mañana por la mañana. Tenemos una audiencia de emergencia que solicitar. Pero necesitamos la prueba de la desesperación. Mi corazón latía fuerte. Confrontar a mi padre. No como la hija que era, sino como la abogada que Elena había convertido. El resto de la noche se fue en una planificación fría y quirúrgica. A la mañana siguiente, viernes, el día límite, me reuní con Elena en una sala de conferencias prestada en un edificio neutral de la capital. La atmósfera era de concentración militar. Había mapas mentales en la pizarra. Ricardo, padre en coacción. Roberto, tío Aetel, VSP. Tenemos que ir a Guatín, dijo Elena, trazando una línea bajo el nombre de mi madre. El fraude en el derecho corporativo es lento, pero el uso fraudulento del poder notarial de tu madre y la coacción familiar es un asunto de equidad y justicia moral. El abogado de la parte contraria, el Sinjet Garrigues de Valdivieso y Roca, era la encarnación del traje y la arrogancia corporativa.
Se levantó de golpe, con un aire de indignación ensayada. Protesto, Su Señoría. Esta es una maniobra desesperada. Mi cliente, el señor Ricardo Velázquez, actúa en su capacidad de CEO y fundador. La condemandante, la señorita Ana Velázquez, es una socia minoritaria cuya única motivación es el celo y el duelo no resuelto. Garrigues me señaló con un dedo despectivo. Sus palabras eran veneno frío, exactamente las que mi padre le había dado. La señorita Nana es una directora de operaciones, no una financiera. Se está aferrando a la empresa por sentimentalismo, intentando sabotear una decisión estratégica vital para la supervivencia de la empresa. Su padre, con visión, está salvando el legado. Ella, con histeria, intenta destruirlo. La palabra histeria me quemó. Me obligué a respirar, a recordar la imagen de mi padre desmoronándose en el ascensor. No era histeria, era supervivencia. Garrigues se giró hacia Elena. En cuanto a la abogada de la condemandante. Estamos ante una abogada inexperta en fusiones corporativas, que intenta usar el derecho de familia y la equidad para desviar una transacción multimillonaria y bien documentada. Pedimos la desestimación inmediata de este caso por falta de mérito. Sentí el pánico latente. Garrigues era bueno. Había logrado pintar el cuadro perfecto, la hija emocional contra el padre racional. Elena se levantó lentamente. No gritó, no se ofendió. Simplemente miró al juez con una calma que desarmaba. Con el debido respeto, Su Señoría. Si esta transacción fuera tan limpia como argumenta la defensa, ¿por qué se ocultó a la cofundadora hasta el último minuto? El Sinjet Garrigues habla de una transacción bien documentada, pero no revela la identidad del comprador. ¿Quién es Ethel Holdings? Si se trata de una fusión estratégica, ¿cuál es el beneficio financiero para Viñedo Sol de Plata? El juez entrecerró los ojos. Los abogados corporativos odian la transparencia. Señor Garrigues, ¿puede proporcionar el detalle del comprador?, inquirió el juez con un tono más severo. Garrigues dudó, visiblemente incómodo. Su Señoría, son cláusulas de confidencialidad estándar en este nivel de, la Corte ordena al abogado de la defensa presentar la identidad del beneficiario de Ethel Holdings. De lo contrario, procederemos bajo la premisa de que hay algo que esconder. El juez golpeó la mesa, no con un martillo, sino con el bolígrafo. Rechazo la moción de desestimación. La audiencia procede. Un diminuto y fugaz triunfo recorrió mi cuerpo. Elena me miró y me hizo un gesto casi imperceptible. Habíamos ganado un respiro, pero la tensión era aguda. El reloj seguía avanzando. Eran las 3 de la tarde. Solo nos quedaban 2 horas para convencerlo. La revelación de que Roberto Velázquez era el beneficiario final de Ethel Holdings golpeó la sala con el peso de un yunque. El juez frunció el ceño con profunda desaprobación. Garrigues, el abogado de mi padre, palideció, sabiendo que el secreto mejor guardado de su cliente había quedado expuesto. Con la venia de la corte, dijo Elena, levantándose con una carpeta fina y gastada. La defensa se ha visto obligada a admitir que la fusión estratégica es en realidad una venta a un familiar directo, el señor Roberto Velázquez. Adjuntamos pruebas que demuestran la existencia de una deuda personal pendiente, una obligación privada que el CEO intenta saldar a expensas de los accionistas. En contravención directa del deber fiduciario, Garrigues intentó interrumpir, alzando la voz, objeción. Rumores infundados de una disputa familiar. No es una disputa, Su Señoría, lo interrumpió Elena, su voz tranquila, cortando la furia de Garrigues. Es coacción. Es un conflicto de intereses tan grande que deslegitima toda la transacción. El juez inclinó la cabeza hacia Garrigues. Si su cliente tiene una deuda pendiente con el comprador, ¿cómo puede argumentar que la venta a un precio que yo considero sospechosamente bajo es en el mejor interés de la empresa? El principio de equidad está comprometido. La tensión era insoportable. Sentí que habíamos acorralado al fraude. Pero aún necesitábamos el golpe de gracia para que el juez se atreviera a detener una transacción tan grande. Elena me miró y sonrió con una intensidad que casi me hizo llorar. Era la sonrisa de quien guarda una S bajo la mengue. Finalmente, Su Señoría, continuó Elena, deslizando la carpeta gastada sobre el escritorio del juez. Era la carpeta que había contenido los estatutos originales, la que mi madre había creado en el día de la fundación. La defensa se basó en el poder notarial de la cofundadora, mi difunta madre, para anular mi derecho de veto. Un documento general de hace 10 años, firmado en un momento de vulnerabilidad. Garrigues soltó una risa nerviosa. Ya hemos discutido la validez de ese poder, Su Señoría.
Es lamentable, pero es legal. No lo es, señor Garrigues, dijo Elena, su voz resonando con un triunfo silencioso que llenó toda la sala. El documento de la defensa es un poder notarial general, pero omitieron un detalle clave. Omitieron la cláusula 14 del Estatuto de Fundación de 1998. El documento original de mi madre, Elena, señaló un párrafo resaltado en amarillo que el juez leyó atentamente. El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. La cláusula 14 establece explícitamente que, no obstante, cualquier poder notarial general otorgado a un cónyuge socio, la venta o liquidación total del patrimonio de Viñedos Sol de Plata requerirá la firma física y el consentimiento unánime de los fundadores vivos o, en su defecto, de sus herederos directos, para preservar el espíritu y la permanencia de este legado. El rostro de Garrigues se volvió ceniciento. El poder notarial general que habían usado mi padre y su bufete para liquidar la empresa era legalmente inválido para ese propósito específico. Mi madre, una mujer de la tierra, había plantado una semilla de protección legal para evitar exactamente esto, que el negocio fuera vendido por capricho o coacción. Ella había puesto un bloqueo dentro del contrato. Mi madre me había protegido. Incluso desde la tumba, sentí una oleada de emoción tan intensa que tuve que apretar mis manos contra mis rodillas para no levantarme. Era una sensación de justicia poética indescriptible. No era Elena quien había ganado el caso. Había sido ella. El juez levantó la vista del documento y sus ojos se posaron en la carpeta gastada. Luego, miró a Garrigues con una expresión que era mitad burla, mitad furia. Señor Garrigues, parece que, en su prisa por mover un activo, usted y su cliente pasaron por alto la voluntad expresa de la fundadora principal. Este poder notarial, si bien es legal en otros aspectos, no tiene jurisdicción para anular una cláusula de patrimonio inalienable. La audiencia había terminado. Aunque el juez no había pronunciado la palabra final, el payoff había sido entregado del tiempo en la sala, se había detenido, pero el mundo real seguía girando. Sabíamos que la transferencia bancaria, el acto final e irrevocable, estaba programada para las 5 de la tarde. Eran las 4:45, el juez se reclinó en su silla, mirándonos por encima de sus lentes. El silencio que precedió a su fallo fue el más pesado que he sentido en mi vida. Contuve la respiración. Elena, a mi lado, estaba inmóvil, sus ojos fijos en el juez, pero su mano se movía sutilmente hacia su móvil, preparándose para enviar la orden de congelación a los bancos, en caso de que ganáramos. Esta corte ha revisado el contrato de venta, el poder notarial en disputa y, más importante, la cláusula 14 del Estatuto Fundacional de 1998, comenzó el juez, su voz grave y resonante. El intento de usar un poder general para anular un requisito de consentimiento unánime establecido para proteger el patrimonio inalienable de la cofundadora constituye no solo un error legal, sino una violación flagrante del principio de buena fe. Garrigues, de Valdivieso y Roca, murmuró algo, pero el juez lo silenció con un gesto. Además, ha quedado establecida la existencia de un conflicto de intereses. El CEO, el señor Ricardo Velázquez, intentó vender la empresa a su propio hermano, el señor Roberto Velázquez, para saldar una deuda personal. El precio de la venta es, por lo tanto, no un valor de mercado, sino el precio del silencio y la coacción. Sentí mis ojos humedecerse, pero no por tristeza. Era un alivio catártico que me inundaba, una liberación de 3 días de miedo absoluto. El juez entendió la verdad humana detrás del papeleo frío. El juez tomó el martillo de madera. Eran las 4:57 de la tarde. Faltaban 3 minutos, por lo tanto, en interés de la equidad, la justicia y la protección de los intereses del accionista minoritario y del legado de la fundadora principal. Esta corte ordena lo siguiente. El juez levantó la voz. Se concede la orden de restricción temporal de emergencia. Mi corazón dio un salto. La transacción de venta de Viñedos Sol de Plata S.A. Holdings queda congelada de forma inmediata y hasta nuevo aviso de esta corte. Se ordena a todas las instituciones financieras involucradas detener y revocar cualquier transferencia de fondos relacionada con esta venta. El juez golpeó el estrado. ¡Bem! El sonido del martillo fue el golpe más dulce y potente que he oído. En ese instante, a las 4:58, la amenaza se desvaneció. La venta se había detenido. Elena exhaló una bocanada de aire que había estado reteniendo y yo sentí como una lágrima solitaria se deslizaba por mi mejilla.
Rápidamente tomó su teléfono y envió un mensaje de texto a los bancos y al registro mercantil adjuntando la orden firmada. La transferencia final, el punto de no retorno, había sido anulada. Garrigue se puso de pie, su rostro rojo de furia y humillación, y salió de la sala sin decir una palabra, dejando a su asistente recogiendo los papeles de la derrota. El juez, con un último gesto, me miró directamente: señorita Velázquez, la empresa queda ahora bajo la supervisión temporal de un interventor designado por esta corte. Sin embargo, su conocimiento y su lucha son claros. Es hora de que se haga cargo de lo que su madre creó. La justicia había llegado no solo a tiempo, sino justo antes del último tic-tac del reloj. La ruptura con mi padre se había completado y el legado de mi madre, el Sol de Plata, estaba a salvo, aunque herido. Las semanas que siguieron al martillo del juez no fueron de celebración. El sabor de la justicia era amargo, teñido de una calma melancólica. Viñedo Sol de Plata estaba a salvo de Roberto y Aetel Holdings, pero lo que quedó era un campo de batalla legal y financiero. Mi primera tarea como nueva directora ejecutiva, bajo la supervisión del interventor judicial, fue enfrentarme a las ruinas que mi padre había dejado. Los libros estaban manipulados para hacer que la venta pareciera necesaria. Las deudas de juego de Roberto habían sido disfrazadas de préstamos corporativos de alto interés. La optimización de mi padre no había sido para salvar el legado, sino para esconder su propia vergüenza. El costo de salvar la empresa era la honestidad bruta de confrontar cada cifra falsa. Mi padre fue removido del consejo. Enfrentaba una investigación por abuso de confianza y fraude fiduciario. El golpe más duro para él no fue la pérdida del dinero, sino la pérdida de la reputación que tanto había intentado proteger. La historia de su traición, la humillación ante el juez, se había convertido en el chisme de toda la capital. Había sacrificado su familia por un silencio cobarde que, al final, fue roto en una corte abarrotada. Un mes después, fui a verlo a su pequeño apartamento alquilado en las afueras. No lo visité en la casa familiar. Esa, sentía, ya no le pertenecía moralmente. Él estaba sentado, encorvado, mirando por la ventana una vista gris de la ciudad. El traje ya no era impecable, se veía arrugado y vacío. El interventor me dijo que las cosas se están estabilizando, dije, manteniendo mi voz plana, profesional. Hay mucho que limpiar, mucho que reconstruir. No me miró. Siempre fuiste mejor que yo en la tierra, Ana. Yo solo entendía los números. Y cuando los números se torcieron, perdí el control. Perdiste el control cuando te dejaste manipular por Roberto, lo corregí, sin agresividad, solo con el peso de la verdad. Y cuando usaste a mamá para justificar tu cobardía. Se giró lentamente. Sus ojos estaban hundidos, llenos de la desesperación que había intentado enterrar bajo el traje. Te pido perdón por haberte llamado niña, por haber creído que podía esconder esto. Tenía miedo. Ana, un miedo terrible de perder lo único que me quedaba de valor después de que ella se fue, mi nombre. Me acerqué a la mesa y dejé una copia de la cláusula 14 del Estatuto de Fundación, el documento que lo había derrotado. No te pido que entiendas la ley, papá, pero tienes que entender la lealtad. Mamá sabía que esto podía pasar. Ella nos puso un candado a todos, y tú fuiste el único que intentó forzarlo. ¿Y me perdonas?, preguntó con la voz apenas audible. Me tomé un momento, miré la cláusula, miré su rostro roto. Te perdono tu miedo, papá. Te perdono que te sintieras débil, pero nunca podré perdonar la ruptura de la confianza que hiciste, ni el haber puesto a Roberto por encima de la memoria de mamá. Era la verdad, no había furia, solo una tristeza profunda e irreversible. Tienes mi parte de la empresa. Haz con ella lo que creas correcto. Yo ya no pertenezco a Sol de Plata, asentí. Me levanté. No hubo abrazos, no hubo más palabras. Él era el hombre que había vendido mi vida por su orgullo. Y yo era la hija que había tenido que destruirlo para salvarla. Había conseguido la justicia legal, pero la paz familiar se había ido para siempre. Volví a los viñedos, donde el sol se ponía sobre las colinas. El olor a tierra era ahora, por fin, limpio. El legado de mi madre era mío, para bien o para mal. Y sabía que, de ahora en adelante, nunca más dirigiría la empresa sola. Mamá, a través de la cláusula 14 y el valor que me infundó, siempre estaría conmigo. Hoy, el viñedo está lleno de vida. Me costó 2 años deshacer los nudos que mi padre había atado, pero la cepa es fuerte. Aprendí a amar los números tanto como amo la tierra, porque ahora sé que las cifras son solo un escudo para proteger la pureza del vino. Elena es mi socia legal, mi ancla. Mi padre
Él sigue en la ciudad. Nos vemos en Navidades, pero la distancia entre nosotros ya no es física. Es una cicatriz de honor. A veces, cuando el sol se pone, camino por las hileras de parras y me detengo frente a la cepa más antigua, la que mi madre plantó. Toco la corteza y siento la fuerza silenciosa de su voluntad. La traición deja una marca indeleble, sí, pero también enseña el valor de la fidelidad. Yo fui la hija que tuvo que matar una mentira para dar vida a una verdad. Y en esa verdad, finalmente, encontré mi propio lugar. Fin de la historia. La justicia siempre llega, y con esto, cerramos esta historia de traición. Legados perdidos y la justicia que, a veces, solo llega a golpe de martillo en el último minuto. Si sentiste la adrenalina de Ana en la sala de audiencias, o si el cinismo de su padre te provocó esa furia fría, demuéstranoslo, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas la próxima entrega de nuestra serie Verdad y Ruina. Y ahora te toca a ti. Comparte esta confesión con quien creas que necesite escuchar que las batallas más grandes se libran en el silencio.